Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. ¿Recuerdan lo que es un discípulo? Un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. No algunas cosas, no las que le gustan, la enseñanza de la palabra o la palabra de Dios no es un buffet espiritual. En un buffet uno va y escoge lo que quiere. No es obligación comer de todo. Escoge. Pero cuando leemos la palabra de Dios, no es para escoger lo que nos parece, sino para obedecer al Señor en lo que Él manda. Así que, hermanos, les decía también hace 15 días que hay dos clases de ateos. El ateo teórico, que niega la existencia de Dios mediante argumentos filosóficos, lógicos o científicos, refuta los argumentos del teísmo de los que creemos en Dios y busca razones para probar la no existencia divina. Somos nada más que un accidente en el cosmos. Nadie creó los cielos y la tierra, sino que de repente hace millones de años, de repente hubo una explosión y se fueron las moléculas y todo, y fue formando y formó un universo increíble con leyes. Es interesante que digan que hay leyes donde no hay legislador. Si hay leyes es porque hay legislador. Esos son los ateos teóricos. Pero otra vez está el ateo práctico. El ateo práctico es diferente. Es el que tiene una forma de vivir, pero la existencia de Dios no tiene una relevancia. Su palabra, sus enseñanzas no tienen impacto en su vida. ¿Cómo han cambiado sus vidas? ¿Cómo ha cambiado la vida en el hogar? Por ejemplo, a los hombres, ¿cuántos amamos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia? Que se entregó a sí mismo por ella. Es decir, estuvo dispuesto a morir por la iglesia. ¿Cuántos maridos están dispuestos a morir por su esposa? Si llegara el momento en que tiene que tu vida o la de ella, ¿qué harías? Es una buena pregunta, ¿no? Alguien dirá, yo la acompaño hasta el cementerio, pero no me entierro con ella. ¿Sí? Así que tenemos que estar dispuestos a todo. Estos días estaba mirando unas imágenes de África, de Argelia, donde entierran vivos al hombre y a la mujer, a los matrimonios los entierran con los hijos. Vivos los entierran, amarrados, y les echan tierra y los matan a todos. Pero mueren sin protestar. No es fácil. Pero maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una cosa es el amor sentimental, otra cosa es el amor de Dios. Dios mismo nos da su ejemplo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, el único que tenía, a morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre, uno puede imaginarse todo el dolor del Padre, ver a su Hijo crucificado, pero era necesario cumplir la ley para que fuéramos nosotros salvos. El sacrificio de Cristo. Yo recuerdo hace más de 65 años, cuando conocí al Señor, cuando el Señor llegué a la iglesia, yo fui a acompañar a mi madre. Con mi esposa estábamos recién casados.
y llegamos a la congregación, pero teníamos la intención de más bien por cumplir con mi madre. Pero como en ese tiempo las iglesias eran tan pequeñitas que eran de 20, 25, 30 personas, nada más, y había unos templos grandes. Entonces fui con mi madre a un culto unido que tenían, que creí que no iba a ir tanta gente. Pero esa noche que estuvo en culto, nosotros estamos preparados para que cuando comenzara el culto, nosotros nos íbamos para cine. Salíamos para cine. Ya teníamos el teatro escogido, la película y todo. Como era en ese tiempo había mucho cine continuo, que usted entraba a cualquier hora y no se perdía de la película. Así que tocaba verla todo el tiempo si quería. Pero cuando nos dimos cuenta, el templo estaba repleto. No había ningún pasillo que uno pudiera salir. Toda la gente, no solamente los asientos estaban copados, sino que los pasillos estaban repletos. Uno no podía escapar. Yo le dije a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? Que no podemos irnos. Y pues no tenía ninguna respuesta a mi esposa para decirme. Y empezó el culto. Y empezó el canto. Y recuerdo bien la canción, nunca se me olvida. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están. Jesús me liberó. Es una canción muy linda que ojalá que la volvamos a recobrar en el camino de la adoración. Y con la sola canción, el Señor tocó mi corazón. Y caí de rodillas. No hicieron ninguna invitación. No había invitación de nada. Caí de rodillas en el culto. Yo estaba en la silla del frente. Y cuando caí, tuve una visión. Una visión que cambió mi corazón. Caí de rodillas compungido de corazón. Y vi a Cristo crucificado. Estaba vivo todavía. Y estaba crucificado. Y por su rostro corría la sangre por todas partes de lo que había pasado. Y una gota de sangre cayó sobre mi cuerpo. Y sentí la paz completa. Y sentí el perdón de Dios. Fue la entrega que tuve al Señor hace más de 65 años. Todavía no la puedo olvidar. No la puedo olvidar. Cambió mi vida. Mis sueños eran otros, pero cambió mi vida. Nunca fui ateo teórico, menos práctico. Para mí Dios no tenía razón de ser por la violencia que se había vivido en el país o se vivía en esos días. Y creo que tal vez por la violencia que se está viviendo, aún muchos quizás están en la misma situación. Pero cuando me convertí realmente de corazón. Al otro día yo salí a contarle a los vecinos, a los amigos que tenía mi experiencia con Cristo. Desde entonces no he dejado de caminar con el Señor. No me ha pasado lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Cuando mi hermano Manuel hace mucho énfasis en las palabras pero, muy bonitas, a veces son bonitas, a veces son muy desafiantes. Cuando dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 2, sé lo que has sufrido y no has negado mi nombre, pero, ¿qué dice? ¿Pero qué? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como me amabas. Y no sé cuántas cosas más implica eso. Pero a Dios debemos seguirle porque lo amamos. No porque nosotros lo amamos primero a Él y de consecuencia Él nos ama a nosotros. Juan nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Fue su amor
el que nos llevó a los pies de Cristo y estamos aquí. Y por eso no debemos ser cristianos nominales, de ateos prácticos, que sabemos que Dios existe, pero vivimos como si Dios no existiera. Tomamos decisiones sin preguntarle a Dios si lo que vamos a hacer está bien. Siempre aprendí una expresión, un principio casi en mi vida. Cuando voy a tomar una decisión, me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si tú te preguntas, ¿qué haría Jesús en tu lugar cuando vas a tomar una decisión? Escucha la voz del Señor, porque Él te va a responder. Y si descubres en esa relación con el Señor que Él no lo haría, ¿qué derechos tienes tú y yo para hacer lo que Jesús no haría? No tengo ningún derecho. Y si Él lo haría, ¿por qué no lo debo hacer yo? Si yo fui llamado no para ir al cielo, sino para ser transformado a la imagen de Jesús. Para eso somos transformados a la imagen de Jesús. Lo que dice en Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó. O es decir, les dio un destino de antemano. También los predestinó para que sean transformados a la imagen de su Hijo. La Biblia tiene una meta para ti. El Señor tiene una meta para ti y para mí, para todo su pueblo. Ser transformados a la imagen de Cristo. Debemos parecernos a Cristo más cada día. Más cada día. Amar como Él ama, perdonar como Él perdona, vivir como Él vivía, pensar como Él pensaría. Por eso el curso de apologética o el diplomado de apologética nos va a ayudar mucho a entender realmente lo que tiene que ver con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en esta introducción a oír la voz del Señor. El tema de hoy, como dije, es el poder del Padre en el hogar. El poder del Padre en el hogar. Y viene una palabra muy interesante. En Jeremías capítulo 6, 16, un tiempo de crisis en Israel. Dice el Señor, el profeta Jeremías hablando, la palabra del Señor decía, así dijo Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Ese es el llamado del Señor. Siempre preguntemos cuáles son las sendas antiguas. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Cuál es el camino que han transitado miles y millones en la tierra que están con Él? Los profetas, los apóstoles, todos los que han caminado con Él, los santos, en fin. Andemos por ese camino. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Israel en ese tiempo? Y dijeron, él dice, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Antes de mirar la respuesta del pueblo, recuerdo que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os daré descanso. Y aquí tiene el Señor hablando otra vez en el Antiguo Testamento. Hallaréis descanso para vuestra alma cuando andamos por las sendas antiguas. Pero el pueblo de Israel respondió tristemente, ¿qué fue? No andaremos. Señor, no importa lo que tú digas, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Usando una expresión muy latina, muy nuestra. Así que, hermanos, vamos a mirar el rol del Padre. Seguiremos hablando por unos días acerca de la vida de Abraham, que es muy especial.
La historia de la raza humana comienza con la bendición del Señor, recuerden. ¿Por qué lo digo? Porque en Génesis 1, 26 y 27 nos dice Génesis 1, ¿qué dice Génesis 1, 27? Capítulo 1, versos 27 y 28. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y luego dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Capítulo 1, versos 27 y 28 de Génesis. Dios nos dio esa orientación. Pero, como sabemos, en el camino pasó algo que no debía de pasar. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y la mujer también, los seres humanos. Y Dios quería que el hombre andara. Dice la Biblia que el Señor, en Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando después de que el hombre cayó, que el Señor venía a caminar en la mañana, como parece que la Biblia quiere decir, como lo solía hacer. Dios venía todos los días para caminar en el Edén. Pero buscó a Adán y no lo encontró. Seguro que él sabía dónde estaba, claro. Pero quería que Adán supiera que él ya sabía lo que había hecho, y le dio la oportunidad de responder y de reconocer su falla. Porque el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él dijo, tuve miedo y me escondí. Hiciste lo que te dije que no debes de hacer. La mujer que me diste. Buscó no confesar su pecado, sino culpar a otro. Y muchas veces los hombres hacemos lo mismo. Si no le echamos la culpa a la mujer, le echamos la culpa a los hijos. O le echamos la culpa al vecino, o a alguna persona le echamos la culpa. Pero no somos responsables de lo que nosotros hicimos. Es interesante notar un pasaje de la Biblia en ese caso de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Si ustedes dicen, lo ven ahí ustedes, dice en el capítulo 1, el capítulo 3, versículo 1 al 6, que la serpiente fue astuta, y buscó a la mujer y le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Entonces ella contesta y dice, no, el Señor ha dicho que no comamos de tal árbol, no de todo árbol, dijo. Y Satanás empieza a llevarla, y ella comenzó a seguir la situación. Pero quiero que entiendan esto que voy a decir ahora. Entonces le dice Eva, Dios ha dicho que el día que tocaremos siquiera ese árbol, moriremos. Que no comamos ni lo tocamos. No había dicho que no lo tocara. Había dicho que no comiera, pero en fin, seguro que lo entendió de esa manera. Fue su marido el que le comunicó esas palabras a ella, porque esas palabras se las dijo ¿a quién? A Adán. Si usted lee en el capítulo 2, fue al hombre que le dijo que no comiera de todo árbol, el árbol del bien y del, que comiera de todo árbol menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Se lo dijo a Eva. ¿Cómo lo supo ella? Se lo dijo a Adán. ¿Cómo lo supo Eva? Porque su esposo se lo comunicó, seguro, normal. Se lo comunicó. Pero en el capítulo 3 ya ella responde según entendía, me imagino, como su marido se lo había dicho. Y el día que nosotros comamos de ese árbol, moriremos. Y él dice, no moriréis. Satanás dice, no moriréis. Porque Satanás sabe
Dios sabe que el día que ustedes coman de Él no van a morir, solo que no quiere que disfruten de todo lo que el Señor tiene preparado. Y ella empezó a caminar, a dialogar con la serpiente. No sé si dijo más cosas o no, pero lo poco que está en la palabra es muy claro. Extendió la mano y comió. Pero hay una palabra que está en la Nueva Traducción Viviente, que es la palabra realmente la traducción que debiera de ser. No que la otra traducción no es buena, pero para este pedacito sí es muy importante. Uno se hace la pregunta, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Algunos piensan que estaba paseando en el huerto, otra cosa. ¿Sabe qué dice la palabra? Estaba con ella. Estaba con ella. Él oyó todo lo que Satanás le dijo a Eva, a su esposa. ¿Y qué hizo? Se quedó callado. Hay un libro que leí de un pensador muy bueno, que se llama el libro El silencio de Adán. Adán se quedó callado y simplemente ella le dio a él y él también comió tranquilo. Así que realmente cuando pensamos que la culpa fue la mujer, no, la culpa fue de Adán, del hombre que oyó la conversación, sabía lo que iba a pasar y lo toleró y caminó a su lado. ¿No es un gran reto para nosotros los hombres? Hemos dicho en Hombres de Valor que un hombre juega o tiene 5 roles especiales en su hogar. Lo vamos a ver ahora más adelante. Pero muy interesante lo que el Señor nos dice. El silencio de Adán, recuerden, es en Génesis capítulo 1, creo que es versículo 6, el que está. Una cosa que tengo que mencionarles, hermanos, es que la primera palabra, como dije antes, que Dios le dio al hombre y a la mujer, al crearlos a la imagen y semejanza, es la palabra bendición. Y los bendijo Dios. Y la última palabra, después, por la caída, por desobedecer al Señor, él perdió la oportunidad de vivir en paz con Dios. Y pecó. Y el pecado entró a la tierra, al hombre. Entró el dolor, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, todas las dificultades que pasamos en la tierra. Y es interesante notar que el Antiguo Testamento termina con una palabra muy especial. Y voy a mencionar la palabra que menciona allá en Malaquías, capítulo 4, el último texto del Antiguo Testamento, la última expresión del Antiguo Testamento. Miren en sus Biblias, la última expresión del Antiguo Testamento. Está en el libro de Malaquías y dice esto. Y aquí voy a decir una palabra que quiero que la tengamos en cuenta. Habla del profeta Elías que vendrá. Dice el versículo 5, he aquí, yo os envío al profeta Elías, que es un símbolo de Jesús, de Juan el Bautista, pero también hablaba de Jesús. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. El Nuevo Testamento comienza también en Lucas con esas palabras. Él hará volver el corazón de los padres
hacia los hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra, ¿con qué? Con maldición. La primera palabra que se escucha en la Biblia en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, fue bendición al hombre y a la mujer. La última palabra es maldición. No es un contraste, es simplemente una consecuencia. Maldijo, será maldito. Pero aquí hay una palabra que yo siempre la he dicho por muchos años, en los retiros que teníamos de pareja, lo soñábamos y ahora espero que lo podamos hacer, porque dentro de poco vamos a comenzar en este tiempo de hacer de nuestra casa un hogar. Vamos a volver a tener matrimonios con propósito. Dentro de poco va a comenzar matrimonio con propósito. Cuando termine el curso de matrimonio con propósito, que será online también, será fácil para eso ya una enseñanza que la hacemos hermanos de la iglesia que no tiene problema, están capacitados para ello. Y cuando se termine el curso de la parte de matrimonio con propósito, tendremos SOS matrimonios con mi hermano Giovanni Castro, sí, que le dicen Guido, pero sí, cariñosamente, tú lo conoces a Giovanni, él está en Miami. Y terminemos con el SOS matrimonio, un retiro de un día. Pero después de ahí pasaremos a hacer un retiro fuera de Bogotá con las parejas que hacen matrimonio con propósito, para poder afinar realmente. Y ya en el retiro de un día y medio o 2 días fuera de Bogotá, entonces podemos arreglar las situaciones y hallar perdón y tomar decisiones de caminar con el Señor. Y en esas reuniones, en esos retiros, se hará algo muy especial, que es la renovación de votos matrimoniales. Mire a su esposa que está a su lado, dígale: yo me quiero volver a casar contigo. ¿Qué tal? Luis Guillermo, ¿te quieres volver a casar con tu amada? Todos los días. No, pero aquí. Eso ya es. No se haga tan espiritual, hermano. No, yo sé que la amas, conozco bien tu hogar. Amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a tus nietos. Toda la familia la amas muy bien. Pero entonces, ahí tendremos un tiempo muy especial que lo haremos. Porque hay una palabra que se dice, pero que no se dice. Me lo voy a explicar de esta manera. ¿Quién es el que más sufre cuando hay niños en la casa? ¿Quiénes son los que más sufren cuando hay un disgusto entre la pareja, el hombre y la mujer? Los hijos. Y si se separan, peor. Algunos se separan, por eso el divorcio no está planeado en el plan de Dios. Dios no quiero decir que no perdona a los divorciados, los perdona, claro que sí, pero quiero que reconozcan que esa no fue la voluntad de Dios. Dios no estableció el divorcio para arreglar los problemas del hogar. Un problema en el hogar se arregla con confesión y perdón. Es lo que hay que hacer. Confesar si nos equivocamos. Si hablamos como no debíamos de hablar, actuar como no debíamos de actuar, tenemos que aprender a confesar, arrepentirnos y perdonarnos mutuamente. Entonces este pasaje de Malaquías capítulo 4, el versículo 6, que Él hará volver el corazón de los padres hasta los hijos, antes que venga el día grande y terrible, dice el Señor, y hiera la tierra. ¿Con qué? Con maldición. Hay algo que el texto dice
que no necesariamente está escrito en palabras. Ya lo mencioné, que los que más sufren son los hijos. Y para que haya reconciliación entre padres e hijos, tiene que haber primero reconciliación entre esposo y esposa. Esa reconciliación entre esposo y esposa es la que va a hablar directamente al corazón de sus hijos para ver que sus padres lo aman y que no están buscando lo que ellos simplemente anhelan o quieran. Antes de que los hijos le devuelvan el corazón a sus padres y los padres le devuelvan el corazón a sus hijos, debe el hombre devolverle el corazón a su esposa y la esposa el corazón a su esposo. Entonces, nuestro lema en los retiros era: devolvámonos el corazón. Pero para que se devuelva el corazón de los padres a los hijos a los padres, tiene que haber un devolverse el corazón entre esposo y esposa. Que habría divorcio cuando se devuelven el corazón. Ya no hay divorcio, ya se perdonan, se aman, porque saben que el matrimonio no es un contrato, sino un pacto. Un pacto que hace entre tres: el hombre, la mujer y Dios. No hay nada más bello que un hogar que anda en los caminos del Señor, que una pareja que hace de su casa, de su lugar de habitación, un lugar de adoración. No hay nada más hermoso. Lo digo por experiencia. Ya mi hermano Gregorio, ¿cuántos lleva Gregorio? ¿Cuántos llevo de casado? ¿Cuántos lleva? 35. Le llevo el doble. ¿Quién da más? ¿Quién tiene más de 35 años de casado? José Guillermo, ¿cuántos? 50 años. 50 años. ¿El año antes? Bueno, 50. Tiene 49 ahora. Ya, muy bien. ¿Quién tiene más de quién da más? Más de 49 años. 53, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿cómo? ¿Cuánto? 65, casi me alcanza. Muy bien, gracias hermana. Amén, qué bueno. Bueno, yo completo 66 dentro de pocos días. 66 años de casado. Y no hay nada más bello que vivir, pasar el tiempo y saber que cumplimos el pacto matrimonial. Y vivimos para el Señor. ¿No le parece hermoso? Pero la responsabilidad principal es ¿de quién? ¿De la mujer o del hombre? Del hombre. Primero, el hombre, ¿se acuerda? Claro, ambos, la respuesta de la mujer también es innecesaria. Pero es el hombre el que tiene que tomar la iniciativa. Cuando tú y yo nos presentemos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar: ¿cómo estaba tu hogar? ¿Amaste a tu esposa y estuviste dispuesto a dar la vida por ella, a morir por ella? ¿O simplemente buscaste encontrar tu propio placer? Hermano, es una situación muy hermosa la que tenemos en este pasaje, en eso que el Señor nos enseña. En Deuteronomio capítulo 4, ustedes recuerdan el capítulo, recordemos que lo dije hace 15 días, capítulo 12 de Génesis, dice que, y lo miramos ahorita también, y lo escuchamos en la lectura bíblica antes de comenzar el culto. Génesis 12, versículo 2 dice que el Señor le dice a Abraham: te he llamado para que salgas de tu tierra y de tu parentela, vayas a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y serás bendición, y todas las familias de la tierra serán bendecidas. Todas las familias de la tierra.
Salió Abraham y en el versículo 6 dice que el Señor se le apareció otra vez. ¿Y qué hizo Abraham? Construyó un altar. Y el versículo 7, el versículo 8, 6 y 7 menciona eso. Y el versículo 8 de Génesis 12 dice algo muy importante, que es cómo se conoce la vida de Abraham. Lo más importante de la vida de Abraham. Dice en el versículo 8, llegó Abraham a Betel y allí estableció su tienda. La tienda era el lugar de habitación. En ese tiempo un pueblo nómada, pues vivían, empacaban, cuando se movían se llevaban la carpa y luego la montaban para donde iban a vivir. Dice, levantó su carpa, su tienda, que era un lugar de habitación. Pero dice, y construyó un altar para Jehová. Quiero repetirlo, déjame repetirlo vez tras vez, porque quisiera que se haga carne en nosotros. Porque Abraham, como lo he dicho muchas veces, no consideraba que un lugar de habitación no fuese un lugar de adoración. Ya lo mencioné cuando terminamos de la lectura inicialmente. Hermanos míos, eso hace de la casa de habitación un hogar. Un hogar, la palabra hogar viene de hoguera, porque en los años anteriores no había luz eléctrica. Y cuando el padre llegaba de trabajar, tal vez con los hijos, la esposa tenía preparada la hoguera. O tal vez llegaban temprano y la prendían entre todos, la hoguera. Y alrededor de la hoguera se sentaban a comer y oraban, invocaban, dice que invocaban el nombre del Señor. Eso quiere decir que oraban. Invocaban el nombre del Señor. Hermano, una de las cosas que yo no he hecho, pero que cada día que soy más consciente, quiero a partir de hoy, porque he estado estudiando mucho este tema, debemos tener en la mesa del comedor no solo la comida, la bebida, el postre y todo lo demás. Antes que eso debe estar la Biblia en la mesa. En la mesa. Porque como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y la Biblia es un libro que salió de la boca del Señor. Nació en su corazón y salió por su boca. Los 10 mandamientos fue lo que pasó. No hay nada más bello que podamos tener la Biblia y antes o después, al terminar, abrir la Biblia y leer la palabra, compartir la palabra como familia, preguntarle a los que están sentados a la mesa. Hoy me voy a sentar con 15 o 16 en la mesa al almuerzo. Vamos a almorzar como familia, siempre lo hacemos cada 8 días. Pero no teníamos la costumbre, hemos tenido una costumbre de compartir el mensaje. Pero creo que a partir de hoy vamos a tener la Biblia para compartir lo que Dios dice en su palabra. Puede tener relación con el mensaje, sí o no, no importa. Es leer la palabra del Señor. Por ejemplo, un pasaje que ustedes espero que lo hayan estado haciendo. Dijimos que íbamos a continuar con el Salmo 119. Pero la tarea que teníamos era cada uno leer una porción de 8 versículos de los 22 secciones que hay en el Salmo 119 y compartirla en familia. Eso lo hemos tratado de hacer con mi esposa como tarea. ¿Cuántos de ustedes han hecho la tarea?
¿Cuántos oyeron esa orientación que di? ¿Cuántos lo oyeron? Tal vez hace unos cuantos días no había ninguno de los que está acá, venían otros. Porque no levantan la mano. No sé si escucharon, pero no oyeron. Recuerden, no hay que escuchar sin oír. Es decir, sin estar dispuesto a obedecer. No, la verdad, de verdad, no tengan temor. Pídale perdón al Señor por no ser obedientes a lo que el Señor dice en su palabra, no lo que el pastor dice aquí en el púlpito. Yo solamente recuerdo lo que el Señor dice. Salmo 119 es el capítulo más largo y el más hermoso que exalta la palabra de Dios. Y era leerse, son 22 estrofas con 8 versículos cada uno. Muy lindo. ¿Cuántos han ya avanzado después de las enseñanzas del año pasado? ¿Cuántos han avanzado en la lectura? Levante la mano. Yo la levanto porque estamos haciendo, mi hermano, 2, 3, 4. Muy bien, 4, 5, 6. ¿Quién más? Nada más. ¿Arriba hay alguien? No, nadie. Allá hay alguien que levanta. Allá está, muy bien, allá está mi hermano. 7, tenemos 7 personas que han sido no oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra del Señor. Hermano, vuelvo y les recuerdo, hoy pueden comenzar a la hora de la mesa. Empiecen a leer el Salmo 119. Empiécenlo. Les va a llevar 22 domingos. No es mucho. 22 domingos van leyendo por párrafos. Y comparten entre los que están sentados a la mesa lo que descubrieron, lo que oyeron. Que hay. Es un salmo muy bonito. Es una elegía a la palabra de Dios, que es tan especial, tan hermosa. Así que, hermanos míos, lo de Malaquías es muy interesante. Yo quiero seguir con el Salmo 100, con Génesis capítulo 12. Dios le dijo a Moisés unas palabras. Le dijo: haré de ti una gran nación. Abraham, gracias. Haré de ti una gran nación. Y en Deuteronomio 4, 430 años más tarde, empieza a hacerse realidad lo que el Señor había prometido. Todo el camino y no los había abandonado. Y llega aquí y dice, déjeme decirte, vamos a ver esa secuencia, la que hay acá. Primero, Deuteronomio 4, 5, 8, que la palabra de Deuteronomio significa repetición de la ley. Es decir, ahí el centro está otra vez en los 10 mandamientos, para recordarles. Entonces dice en el capítulo 4, versos 5, 8, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios, que fue la tarea que tenía Moisés, me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como esta ley que yo entrego hoy o propongo hoy. Luego sigue el capítulo 5. ¿Sabe cuál es el centro del capítulo 5? Los 10 mandamientos. Ahí se repiten los 10 mandamientos. Ustedes pueden leerlos ahí, pero voy a pasar inmediatamente, que está unido con Deuteronomio 4:5. Luego el capítulo 5 habla de los 10 mandamientos. Y luego pasamos enseguida a Deuteronomio, que
Es la lectura corrida de toda la Escritura. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paseáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y sigue diciendo aquí, oye pues, oye, no escucha solamente. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y los multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablaréis de ahí estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que el hombre está obligado a enseñar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Le dice Moisés a los varones que si ustedes en algún momento miramos Nehemías capítulo 4, porque habla de lo que Nehemías hizo cuando estaba amenazado. Reunió al pueblo por familias y llamó a los varones, a los hombres, para que defendieran sus familias. La Biblia es la conexión de toda la enseñanza de la palabra del Señor. Tiene que ver con la familia. Entonces, hermanos míos, el hombre tiene el deber en su casa de enseñar la palabra de Dios, de enseñar los mandamientos. En el hogar donde no esté el hombre porque está trabajando, está afuera, o ya se murió o se fue de la casa, lo que sea, y solamente está la mujer, pues la persona que tiene la capacidad en ese momento, la esposa, será la que tiene. Pero mientras que esté el marido y es cristiano, tiene el deber de enseñar esa palabra a sus hijos. Es un gran desafío, es un gran reto. ¿Qué haces tú en tu casa cuando están comiendo con la familia? ¿De qué hablan? No lo digan en voz alta. Solamente reflexionen de qué hablan. No hay nada más bello que hablar de lo que Dios manda, de lo que Dios quiere que hagamos, de las promesas de Dios, de la bendición de Dios. Hacer lo que Él desea. No estamos acostumbrados a eso, aunque lo hemos tratado. Recuerden que en Hombres de Valor enseñamos ya años atrás y luego hace año y medio volvemos a tocarlo. Y tienen ustedes la Biblia Hombres de Valor, los que la compraron, y si no, Renan tiene algunas Biblias por ahí todavía que la pueden adquirir con Renan. La Biblia Hombres de Valor. Y tenemos una orientación para noches de hogar. Déjeme terminar con eso, diciendo algo de las noches de hogar. Noches de hogar, yo me mudé para esa área de la ciudad en 1980. Estábamos en el barrio Santa Fe, allá comenzó el Tabernáculo de la Fe, por eso es el Tabernáculo de la Fe, por el barrio Santa Fe, que vivíamos en ese lugar. Desafortunadamente el barrio se ha torcido completamente, pero nosotros salimos hace tiempo porque me vine para la calle 127, donde enseguida donde está el Boulevard Niza había un conjunto cerrado que se llamaba bueno, no recuerdo cómo se llamaba el conjunto, pero ahí está todavía Campania, el conjunto Campania. Ahí llegamos a vivir. Yo tenía el deseo de hablar de la palabra a todo ese conjunto
Y entonces un coronel del ejército me arrendó su casa. Ahí estuvo Alexandra, ahí estuvo mis hijos, ahí crecieron, tuvimos tiempos muy lindos en esa casa. Y yo decidí hacer de mi casa un hogar, aunque no entendía todo, pero presentía que debía de hacerlo. Entonces me reunía una vez a la semana. Me reunía con mis hijos, con mi esposa, comíamos, cantábamos, hablábamos de cómo los muchachos les fue en el colegio, en la escuela, qué desafíos teníamos, qué problemas. Leíamos la Biblia, la estudiábamos, jugábamos a muchos juegos que hay domésticos, juegos muy lindos. Entonces, pero pasaron 3 años y yo no había podido hablarle a nadie de Jesucristo, porque todos llegaban con su carro, pitaban, les abrían la reja, entraban los carros y salían en el carro. No había con quién hablar. Yo me sentía frustrado. Yo le dije a mi esposa, le dije, mi amor, creo que nos equivocamos. Este no es el lugar donde debemos estar, porque no estamos buscando un lugar para vivir, sino para enseñar la palabra y hacer contacto con las personas. Entonces un día salí con mi hijo. Yo trabajaba parte del tiempo con Visión Mundial para sostenerme en el ministerio. Tenía que ir a la 13 con séptima y allá estaban las oficinas de Visión Mundial. Entonces salimos a la avenida 58, que queda ahí enseguida frente al Boulevard Niza, y había una señorita que yo la había visto frente a la casa, vivía frente a la casa, desde la ventana la veía cuando salían la familia. Pero estaba esperando desesperado un carro y nadie la llevaba. Yo iba con David, con mi hijo que ya partió con el Señor. Entonces le dije a David, preguntémosle a esta señorita, si le podemos ayudar. Porque paré y entonces dije, señorita, ¿podemos ayudarle en algo? Dijo, es que estoy esperando un carro y tengo que estar urgente en la oficina, que era en Ecopetrol, en la carrera Séptima con calle 33. Entonces le dije, tranquila, yo la puedo llevar. Dijo, no señor, no quiero que me sácalo de la vía. No sé lo que voy a hacer. Señorita, ¿quieres irse con nosotros? Entonces David se bajó y pasó atrás y la señorita se sentó conmigo y estábamos hablando de su trabajo. Y cuando iba, en algún momento ella mira hacia atrás y le pregunta a mi hijo, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo David. Dijo, ¿qué suerte tienes, David? Me extrañó que ella no nos conocía y le dijera a mi hijo que qué suerte tiene. Entonces le dije y le pregunté a la señorita, le dije, señorita, ¿por qué le dice que qué suerte tiene? Dijo, por tener los padres que tiene. Pero no nos conocíamos. Dijo, mire, me dice, ella sabía lo que yo creí que no sabían. Dijo, pastor, yo los hemos visto, yo creí que no sabían que era pastor. Sabían que era pastor, pero yo salía con mis hijos, regresábamos juntos y teníamos una comunicación hacia afuera muy hermosa, pero siempre solos. Y yo quisiera tener un hogar como el que tiene usted, le dijo a mi hijo David, porque veo que ustedes se aman, que su papá ama a su esposa, que tu mamá ama a su esposo y que se aman entre ustedes. En mi casa hay muchas cosas, pero no hay amor. Y eso nos dio la oportunidad para entablar la primera relación. Al final, haciendo la historia larga, todos los del conjunto residencial, uno tras otro, porque eran todos amigos. Es que ellos habían sido todos exmilitares. Entonces se conocían, salían y siempre el comentario que tenían era el hogar del pastor. Yo, no te dan ni idea de lo que estaban pensando. Digo, quisiera tener un hogar como el que usted tiene. En mi casa no hay sino peleas. Usted se da cuenta, pastor, que cada uno salimos por nuestro lado, no vamos juntos, nunca. Digo, quisiera tener un hogar como el que ustedes tienen. Y se lo dijo a mi hijo. Y ahí descubrí una frase que escuché hace mucho tiempo.
Siempre habla de Cristo, siempre. No dejes de hablar de Cristo. Y cuando sea necesario, usa palabras. ¿Cómo hay que hablar? Con la vida. Con la vida. Así debemos hablar a nuestros vecinos, a los demás. Una forma de evangelizar es con la vida. Todo ese conjunto residencial llegó el momento que se ha convertido al Señor. Iban a distintas congregaciones. Y yo al final le dije, Señor, gracias, no me equivoqué. Y sigo viviendo en el entorno. Sigo, porque fue un lugar donde nació el Tabernáculo de la Fe. Estuvimos en muchos lugares, pero aquí nació el Tabernáculo de la Fe. Y nació con ese trabajo pensando en la familia. Hermanos, queremos volver a recobrar el concepto de familia, no como un lugar de habitación, sino como un lugar de adoración, que eso hace que sea un hogar, donde el fuego del Espíritu Santo sople permanentemente y tu esposa, tu esposo, tus hijos vivan de la fragancia del Señor, de la fragancia de la adoración. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.